A simple vista, parece una bebida inofensiva, una taza humeante que millones consumen para comenzar su día. Pero lo que muchos no saben es que el café no solo estimuló cerebros, también encendió revoluciones. Detrás de su aroma tostado se oculta una historia de conspiraciones, debates encendidos, transformaciones sociales y, sorprendentemente, la caída de un imperio. Esta no es solo la historia de una bebida, es la historia de cómo un grano oscuro, importado de tierras lejanas, se convirtió en el símbolo de la disidencia y en el combustible de quienes cambiaron el mundo. Porque sí, hubo un tiempo en que el café era más peligroso que el alcohol, más temido que la pólvora y más controlado que los libros. Hubo gobiernos que lo prohibieron, reyes que lo temieron y sociedades secretas que lo usaron como instrumento de cambio. ¿Puede una bebida haber contribuido al derrocamiento de un sistema completo de poder? Quédate hasta el final, porque lo que estás a punto de descubrir podría cambiar la forma en que ves tu próxima taza de café. Antes de seguir con esta sorprendente historia, suscríbete si quieres más relatos donde lo cotidiano se mezcla con lo extraordinario. Dale like si tú también estás bebiendo café mientras ves esto. Y quédate hasta el final para descubrir cómo una bebida caliente sacudió los cimientos de un imperio. El café llega a Europa, una amenaza inesperada. Durante siglos, el café fue exclusivo de Medio Oriente y África del Norte. Surgió en Etiopía, se comercializó en Yemen y se convirtió en parte esencial del mundo islámico. Pero todo cambió en el siglo XVII, cuando esta bebida cruzó fronteras y llegó a Europa. Allí, algo curioso ocurrió. Rápidamente reemplazó al alcohol como la bebida social por excelencia. Las personas pasaron de beber cerveza o vino en la mañana, sí, eso era común, a preferir una bebida que los mantenía alerta, estimulados y listos para debatir. Así, nacieron las casas de café, espacios donde la gente no solo conversaba, sino que también discutía ideas revolucionarias. En Londres, París, Viena o Berlín, estas casas se multiplicaron. Eran conocidas como Penny Universities, universidades por un penique, porque cualquiera, incluso un trabajador humilde, podía sentarse con intelectuales, artistas o comerciantes a intercambiar pensamientos con solo pagar una taza. Y ese, precisamente, fue el problema para las élites: el café y el miedo al pensamiento libre. Los monarcas y aristócratas de la época entendieron algo fundamental. El café no era solo una bebida, era una herramienta de pensamiento. En las casas de café no se hablaba de banalidades, se hablaba de política, filosofía, ciencia y revolución. En el Imperio Otomano, por ejemplo, el sultán Murad IV prohibió el café en el siglo XVII. ¿La razón? Temía que los grupos que se reunían a tomarlo estuvieran conspirando contra su gobierno. Ordenó castigos severos para quienes lo consumieran. Algunos recibieron azotes, otros fueron ejecutados. En Europa, el rey Carlos II de Inglaterra intentó cerrar las casas de café en 1675, argumentando que allí se propagaban rumores peligrosos. Su decreto decía que estos lugares eran seminarios de sedición. Aunque la orden fue revocada tras una enorme presión popular, el mensaje era claro. Los gobernantes temían al café porque temían a las ideas, las casas de café y la ilustración. Mientras tanto, el café se volvía cada vez más popular entre pensadores como Voltaire, Rousseau, Diderot o Benjamin Franklin. Las casas de café se convirtieron en centros de discusión ilustrada, donde se gestaron enciclopedias, se debatieron nuevos sistemas de gobierno y se imaginaron sociedades más justas. En París, el Café Procopé fue un punto de encuentro esencial. Ahí se reunían los cerebros detrás de lo que pronto sería una revolución. Sí, hablamos de la Revolución Francesa. Café y revolución. París arde. A finales del siglo XVIII, Francia vivía una grave crisis económica y social. El sistema feudal favorecía a una minoría, mientras el pueblo sufría hambre y represión. En ese contexto, las casas de café fueron vitales para organizar la resistencia. El Café de Foy, por ejemplo, fue el lugar donde Camille Desmoulins, un joven periodista revolucionario, pronunció el discurso que encendió la chispa final. El 12 de julio de 1789, se subió a una mesa del café y con una pistola en la mano, instó a los ciudadanos a levantarse contra la monarquía. 2 días después, el pueblo asaltaba la Bastilla. La revolución había comenzado. El café no solo fue el escenario, fue el lubricante social que permitió a las ideas circular, agruparse, fortalecerse y convertirse en acción.
Y cuando el imperio francés de Luis XVI cayó, el café estaba allí, en las tazas de quienes lo derribaron. Mientras tanto, en América, del otro lado del Atlántico, las casas de café también jugaban su papel. En las 13 colonias británicas, lo que hoy es Estados Unidos, los patriotas comenzaron a alejarse del té británico tras el famoso motín del té de Boston en 1773. El café, en cambio, se volvió símbolo de independencia, no solo por su sabor, sino por lo que representaba: ruptura con Inglaterra, conexión con nuevas ideas, libertad. Figuras como Thomas Jefferson, John Adams o Paul Revere frecuentaban casas de café donde se debatían los derechos de los ciudadanos, las injusticias del Imperio Británico y la necesidad de un nuevo orden político. Así, poco a poco, el café se convirtió no solo en una bebida, sino en una declaración ideológica. ¿Te está sorprendiendo esta historia? Si es así, no olvides compartir este video y comentar qué dato te pareció más increíble. Y claro, suscríbete para no perderte la segunda parte de este tipo de relatos que conectan historia, cultura y revolución. Perfecto. Aquí tienes la segunda mitad del guión, con las últimas 1000 palabras, que completan el desarrollo, incluyen la conclusión y el CTA final, el café y el debilitamiento del Imperio Otomano. Ya mencionamos cómo el sultán Murad IV prohibió el café en el Imperio Otomano, pero la relación entre esta bebida y la inestabilidad del poder en esa región va aún más allá. Durante los siglos XVII y XVIII, las casas de café proliferaron en Constantinopla, hoy Estambul, convirtiéndose en verdaderos centros de resistencia pasiva contra el absolutismo islámico. Estas casas no eran solo lugares de consumo, eran templos del debate. Allí se discutía literatura, religión, política y sobre todo las arbitrariedades del sultán y de los funcionarios corruptos. El imperio intentó frenar esta ola de pensamiento reprimiendo a los propietarios y consumidores de café, pero fracasó. El pueblo simplemente encontraba formas de evadir la ley. Enterraban los granos, disimulaban las reuniones y, si era necesario, tomaban café en secreto. Era una resistencia cultural, silenciosa, pero constante. Con el tiempo, los intentos de controlar el café solo consiguieron evidenciar el miedo del poder a las ideas. El imperio no cayó únicamente por el café, pero este se convirtió en un símbolo de las grietas que comenzaban a abrirse desde adentro. El papel del café en los movimientos revolucionarios del siglo XIX. Con el auge del pensamiento liberal y nacionalista en el siglo XIX, el café siguió acompañando a los movimientos de resistencia. En países como Italia, Alemania y Grecia, donde los imperios controlaban vastos territorios, las casas de café eran lugares clave para el intercambio de ideas revolucionarias. En Italia, por ejemplo, durante el proceso de unificación liderado por figuras como Giuseppe Garibaldi y Giuseppe Mazzini, los cafés de Turín, Milán y Roma funcionaban como centros estratégicos. Los conspiradores no se reunían en palacios ni en templos, sino en cafés. Allí planificaban levantamientos, reclutaban voluntarios y difundían panfletos. En Alemania, los movimientos estudiantiles que se oponían a la fragmentación política y al dominio prusiano usaban los cafés como espacios seguros para organizarse. El café se convirtió en un lenguaje común de rebeldía. El café como símbolo de modernidad y de ruptura. Lo más interesante es que el café, al ser una bebida exótica, importada y ajena a las tradiciones europeas o orientales, representaba también una ruptura con el pasado. No era el vino de los romanos ni la cerveza medieval. Era nuevo. Y con lo nuevo vino el pensamiento fresco, la ciencia, la filosofía crítica y la literatura comprometida. Consumir café era, en cierta forma, declararse parte del cambio. No es casualidad que muchas universidades, redacciones periodísticas, imprentas y ateneos de la época estuvieran cerca de cafés. Eran entornos donde se respiraba creatividad y se discutía el mundo no como era, sino como podía ser. El café contra el control imperial británico. Volviendo a América, vale la pena recordar cómo el café se volvió parte del espíritu revolucionario estadounidense. Tras el motín del té de Boston, en 1773, muchos colonos decidieron boicotear todos los productos británicos. Beber café era una manera simbólica de rechazar la opresión económica. George Washington mismo era consumidor habitual de café, y durante la Guerra de Independencia, el café sustituyó al té en campamentos militares. Las casas de café se convirtieron en centros patrióticos donde se leían noticias, se comentaban batallas
y se debatían principios democráticos. En otras palabras, el café no solo ayudaba a pensar, también ayudaba a organizar, de bebida sospechosa a motor del cambio. Con el paso de los siglos, el café dejó de ser visto como una amenaza directa para los gobiernos, al menos en apariencia. Pero su impacto ya estaba hecho. Fue la bebida que acompañó el surgimiento de la Ilustración, las revoluciones modernas, la independencia de América, la resistencia otomana y las luchas por la libertad de pensamiento en todo el mundo. No por nada Karl Marx y Friedrich Engels escribieron parte de El Manifiesto Comunista en cafés de Bruselas y París. Ni por casualidad Jean-Paul Sartre debatía existencialismo en cafés parisinos del siglo XX. El café se mantuvo, y sigue siendo, un símbolo de intercambio intelectual y cultural. La paradoja del café y el poder. Lo más irónico de esta historia es que muchos imperios introdujeron el café en sus territorios buscando riqueza económica. Pero al hacerlo, sin querer, sembraron la semilla del pensamiento crítico que terminaría por debilitarlos. El café no destruyó imperios con espadas ni bombas, sino con ideas. Y ese es quizás su mayor poder, despertar mentes. Hoy, cuando te sirves una taza de café, tal vez solo pienses en el aroma o en el sabor, pero en esa bebida hay siglos de historia. Hay debates clandestinos, hay rebelión, hay sueños de libertad y luchas por justicia. El café ayudó a reunir a las personas, a crear comunidad y a compartir conocimiento cuando las palabras eran peligrosas. No fue un ejército, no fue un general, fue una bebida que unió a pensadores, artistas, trabajadores y revolucionarios, y juntos cambiaron el mundo. Porque a veces, lo más simple puede ser lo más transformador. Si esta historia cambió tu forma de ver el café, dale like al video y compártelo con alguien que ame la historia tanto como tú. Suscríbete para más relatos que revelan los secretos que se esconden en lo cotidiano. Y la próxima vez que tomes una taza, recuerda, estás bebiendo revolución.